Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de fracciones desde cero. Como sabéis, esto es una fracción que se lee 2/5. El número que aparece arriba es el numerador y el que aparece abajo el denominador. ¿Pero qué es lo que representa una fracción? Bueno, para empezar, una fracción representa un número decimal. Si nosotros dividimos 2 entre 5, si os acordáis de dividir con decimales, como 2 es más pequeño que 5, esto da 0, y podemos poner aquí un 0, y 20 entre 5 es 4 y resto 0. Por tanto, la fracción 2/5 es lo mismo que el número decimal 0,4. Pero una fracción no solo es un número decimal, una fracción también es una partición o división de la unidad. Me refiero a que cuando nosotros tenemos la fracción 2/5, esto quiere decir que la unidad, lo que sea que estemos considerando como unidad, la dividimos en 5 partes iguales, porque en el denominador hay un 5. Y de esas 5 partes iguales tomamos 2. Entonces, esto es lo que representa también 2/5 como fracción. Entonces, podemos hablar de un número decimal o de una repartición de la unidad en un determinado número de partes. Una cosa que solemos necesitar a veces en los problemas o en los ejercicios es calcular una fracción de una determinada cantidad. Veamos un ejemplo. Cuando nos piden calcular una fracción de una cantidad, lo que nos están diciendo es que calculemos, como en el ejemplo A, 3/5 de 120. Este D, en matemáticas, este D va a representar siempre una multiplicación. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar 3/5 por 120. ¿Cómo resolvemos esa multiplicación? Bueno, pues es lo mismo que, como aquí tenemos un 1 debajo del 120, ya sabéis que la multiplicación de fracciones se hace en línea recta, es lo mismo que multiplicar 3 por 120 y dividirlo entre 5. Cuando hacemos esta operación, podemos multiplicar primero y luego dividir, o dividir primero y luego multiplicar. Como 120 es divisible entre 5, voy a dividir primero. 120 entre 5 da 24. Por tanto, el resultado de esto es 3 por 24, que va a ser 72. Y así hemos calculado los 3/5 de 120. Veamos ahora un octavo de 600. Bueno, ya podemos, como hemos visto que este D quiere decir multiplicar, ya podemos hacerlo de golpe y poner 1 por 600 y entre 8. Por tanto, lo que nos queda es 600 entre 8, que es 75. Veamos la siguiente, 7 décimos de 80. Bueno, pues esto es 7 por 80 y entre 10. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, fijaros, como he dicho que podemos dividir primero o multiplicar primero según nos apetezca o nos convenga, en este caso yo prefiero primero dividir y hacer 80 entre 10, que da 8, que es lo mismo que quitar ese 0. Por tanto, ¿cuánto es 7 por 8? Pues 56. Veamos ahora esta de aquí. 4 tercios de 150 será 4 por 150 y entre 3. Lo mismo, podemos primero multiplicar o primero dividir. Yo voy a dividir primero porque 150 entre 3 resulta que es 50. Entonces nos queda 4 por 50, que es 200. Y de esta forma calculamos una fracción de un número o una fracción de una determinada cantidad. Otra cosa que tenéis que saber sobre las fracciones es qué son las fracciones equivalentes. Hemos dicho antes que una fracción representa un número decimal. Bueno, pues las fracciones equivalentes serán aquellas que representan al mismo número decimal. Cuando tenemos fracciones equivalentes, lo que tenemos es algo así. Una fracción A entre B es igual a otra fracción diferente, C entre D, ¿vale? Entonces tenemos una primera fracción, A entre B, es igual que C entre D, que es otra fracción, y si son equivalentes se cumple lo siguiente, que si las multiplicamos haciendo una cruz, A por D, esto tiene que dar exactamente lo mismo que B por C. Entonces, siempre y cuando se cumpla esta condición, podremos decir que las dos fracciones son equivalentes y por tanto están representando el mismo número decimal sin necesidad de obtener el número decimal. Veamos unos ejemplos. Veamos esta fracción de aquí. Tenemos 2 novenos igual que 16 72avos. ¿Cómo comprobaríamos si son equivalentes? Bueno, pues multiplicamos 2 por 72 y 9 por 16. Si hacéis estas dos multiplicaciones, veréis que las dos dan 144. Eso quiere decir que sí son equivalentes.
Si nos hubiese dado un valor diferente, querría decir que no son equivalentes. Veamos unos ejemplos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues mirad, hacemos 9 por 16 y vamos a ver si esto es igual que 10 por 15. 9 por 16 da 144. 10 por 15 da 150. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos? Que no son equivalentes. Bueno, muy importante, si no son equivalentes, no podemos escribir este igual, porque este igual quiere decir que sí son equivalentes. Esto es una mentira. Entonces, como no son equivalentes, tenemos que tachar el igual para indicar que no son iguales, que estas dos fracciones no son equivalentes. Veamos el segundo ejemplo. Aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar en cruz y entonces tendremos menos 4 por menos 25 y en el otro lado 5 por 20. ¿Cuánto es menos 4 por menos 25? Menos por menos más y esto da 100. ¿Cuánto es 5 por 20? También es 100. Por tanto, en este caso, estas dos fracciones sí son equivalentes. A veces hay ejercicios en los cuales nos piden calcular una fracción equivalente ampliada. ¿Qué quiere decir una fracción equivalente ampliada? Bueno, pues una fracción equivalente con números más grandes que la fracción original. ¿Cómo se obtiene una fracción equivalente ampliada? Por ejemplo, consideremos la fracción 3 séptimos. ¿Cómo obtenemos una fracción equivalente ampliada? Bueno, pues se hace multiplicando numerador y denominador por el mismo número. Por ejemplo, si multiplicamos el numerador y denominador por 2, llegaremos a 6, 3 por 2, 6 y 7 por 2, 14. Estas dos fracciones son equivalentes. Si las multiplicamos en cruz, da lo mismo. Y si metemos en la calculadora esto, llegamos al mismo número decimal. Podríamos sacar otra, multiplicando numerador y denominador por 5. 3 por 5, 15. 7 por 5, 35. Podríamos sacar otra, multiplicando numerador y denominador por 100. Por ejemplo, 300 y 700. Podríamos sacar otra multiplicando numerador y denominador por el número que quisiéramos. Por tanto, ¿cuántas fracciones equivalentes ampliadas podemos obtener? Infinitas. Podemos sacar todas las que queramos. Si ahora nuestra fracción es menos 2 novenos, multiplicamos numerador y denominador por el mismo número, que no lo he dicho antes, pero puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, si multiplicamos por un número positivo, por 3, tendremos menos 6 27avos. Pero también podríamos multiplicar por un número negativo, numerador y denominador. Por ejemplo, por menos 10. Entonces arriba tendríamos menos 2 por menos 10, 20, y 9 por menos 10, menos 90. Realmente, cuando nosotros tenemos una fracción, no importa si el menos va con numerador o denominador, podemos ponerlo arriba o abajo, aunque lo más frecuente es ponerlo directamente delante de la fracción. Veamos otro ejemplo, podríamos multiplicar numerador y denominador por 1000 y en ese caso nos quedaría menos 2000 entre 9000 y podemos poner el menos delante. Quiere decir lo mismo cuando el menos va con el numerador, con el denominador o delante de toda la fracción. Y de nuevo podemos sacar infinitas. Además de fracción equivalente ampliada, podemos sacar en algunos casos una fracción equivalente reducida. Cuando la fracción es equivalente reducida, quiere decir que representa al mismo número decimal, pero obtenemos números más pequeños que la fracción original. Veamos unos ejemplos. Si queremos obtener una fracción equivalente reducida de 12/30, lo que tenemos que hacer es dividir numerador y denominador por el mismo número. Es decir, para la equivalente ampliada multiplicamos numerador y denominador por el mismo número y para la equivalente reducida dividimos numerador y denominador por el mismo número. Voy a dividir, por ejemplo, entre 2. Si divido entre 2, ¿qué me queda? 12 entre 2, 6. 30 entre 2, 15. ¿A qué llegamos? A que las fracciones 12/30 y 6/15 son equivalentes, es decir, cumplen la expresión que dijimos al principio de que al multiplicar en cruz da lo mismo y representan el mismo número decimal. ¿Podemos seguir obteniendo una fracción equivalente reducida? Sí. Ambos números son divisibles entre 3, por tanto simplificamos entre 3. 6 entre 3 da 2 y 15 entre 3 da 5. Por tanto, llegamos a 2/5. ¿Qué ocurre con 2/5? 2/5 no puede seguirse simplificando. No podemos sacar otra equivalente reducida, porque esta fracción de aquí podemos decir que es irreducible.
¿Qué quiere decir esto? Que no siempre podemos sacar fracciones equivalentes reducidas. Hace falta para obtenerlas que los números tengan divisores comunes. Si los números son primos entre sí, como ocurre con el 2 y el 5, que no tienen ningún divisor común diferente de 1, no podemos seguir reduciendo. Por tanto, al contrario de lo que ocurría con la equivalente ampliada, que había infinitas, con la equivalente reducida hay un número determinado de ellas o puede que no haya ninguna. Si ponemos 16 entre 25, no tenemos ninguna equivalente reducida, porque 16 y 25 no tienen ningún divisor común. Un ejercicio típico de primero o segundo de la ESO que tiene que ver con las fracciones equivalentes es aquel en el que nos piden ordenar unas fracciones de mayor a menor o de menor a mayor. Estos ejercicios siempre se hacen del mismo modo. Hace falta conseguir fracciones equivalentes a estas, todas ellas con el mismo denominador, con un denominador común. Eso tiene un nombre y se llama reducir a común denominador. Entonces, ¿cómo reducimos a común denominador? El primer paso va a ser obtener el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. ¿Quiénes son los denominadores que tenemos en este caso? Bueno, pues son 24, 6, 2, 15 y 3. ¿Cómo obteníamos el mínimo común múltiplo? ¿Lo recordáis? Lo primero era hacer la descomposición factorial de cada uno de los números que teníamos en los denominadores. ¿Cómo descomponemos factorialmente el 24? Recordad, en la derecha de la línea solo podemos poner números primos y los vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces, ¿quién es el primer número primo entre el que es divisible el 24? El 2. 24 entre 2, 12. El 12 sigue siendo entre 2. 12 entre 2, 6. El 6 sigue siendo entre 2. 6 entre 2, 3. Y el 3 sí es entre 3, 3 entre 3, 1. Por tanto, ¿a qué es igual el 24? El 24 es igual a 2 al cubo por 3. El 6, ¿entre qué se puede simplificar? Entre 2. Y nos queda 3. Y entre 3 a 1. Por tanto, el 6 es 2 por 3. El 2 es primo, solo se puede simplificar entre 2. 2 es 2. El 15, entre 3, 5. Y entre 5, 1. El 15 es 3 por 5. Y por último el 3 también es primo. Entre 3, 1. El 3 es 3. Por tanto, ¿quién es el mínimo común múltiplo de todos estos números? Si recordáis, para obtener el mínimo común múltiplo, cogíamos los comunes y no comunes con mayor exponente, repetidos y no repetidos con mayor exponente. ¿Qué se repiten? Los doses. ¿Cuál es el mayor exponente? 2 al cubo. ¿Qué más se repiten? Los treses. El mayor exponente es 3 a la 1 porque solo hay 3 a la 1. Y por último el 5. Esto de aquí da 8, 3 al cubo es 8 por 15, lo cual da 120. Una vez hemos obtenido el mínimo común múltiplo, ahora hacemos lo que realmente es reducir a común denominador. Quiere decir, si el mínimo común múltiplo es 120, vamos a poner todas estas fracciones debajo con un 120 y vamos a obtener equivalentes ampliadas de las fracciones originales. ¿Y ahora qué hacemos para reducir a común denominador? Dividimos entre el denominador original y multiplicamos por el numerador. 120 entre 24, eso da 5 y por 7, 35. 120 entre 6 da 20 y por menos 5, menos 100. 120 entre 2 da 60 y por 9, 540. 120 entre 15 da 8 y por 8, 64. Y 120 entre 3 da 40 y por menos 1, menos 40. Ahora que tenemos las fracciones con denominador común, podemos compararlas. Nos pedían que las ordenásemos de mayor a menor, pues vamos a ordenarlas fijándonos en las equivalentes ampliadas, pero ordenando las originales, que eran lo que nos pedían ordenar. Entonces, ¿cuál es la mayor de todas estas? 540 de 120. 540 de 120, ¿qué es? 9 medios. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente es 64 de 120. 64 de 120 es 8 quinceados. ¿Cuál es la siguiente mayor? 35 de 120. Estoy colocando primero los números positivos de mayor a menor. 35 de 120 era 7 24avos. Y ahora tenemos las negativas. Las negativas es mayor menos 40 de 120, que era menos un tercio. Y entonces la menor de todas va a ser menos 100 de 120, que era menos 5 sextos. Y de esta forma nos quedan las fracciones ordenadas de mayor a menor, como nos habían pedido. Si nos hubieran pedido ordenarlas de menor a mayor, pues lo habríamos hecho al revés. Y esto es lo más importante que tenéis que saber sobre qué es una fracción, calcular fracciones de una cantidad y fracciones equivalentes. Nos vemos en el próximo vídeo.